Saludos mi gente, espero se encuentren bien. Una vez más, quien les habla Steven Verdeza. Y bueno, vamos a finalizar nuestro Blender básico con esta última sesión, con este último tutorial, con este último video. Y bueno, estamos explicando o entendiendo renderizado. En el video anterior vimos cómo renderizábamos esta escena y cómo lo hacíamos con el motor de render Eevee, ok, este que tenemos acá, para recordarles un poco, o los que no se han visto el anterior, por favor, véansela, por supuesto, para entender de qué estamos hablando en esta sesión, ok. Y bueno, hicimos un par de renders, guardamos un par de renders, porque como punto importante, establecer una diferencia entre un motor de render y otro, ¿ok? Y trabajaremos con esta misma iluminación, con esta misma escena, ¿ok? Así que bueno, vamos a iniciar. Obviamente, si queremos simplemente renderizar con el otro motor de render, nada, solamente sería icono de la camarita y cambiar de Eevee a Cycles. Dato muy importante, voy a irme a ver mi render en tiempo real y es que miren que apenas me cambio de Eevee a Cycles, miren que el procesamiento de ese render cambia. Miren que ya se ve como un poquito granulado, como que qué rayos está pasando, ¿ok? Y es que les comentaba un poco en el video anterior que la manera en que procesa un motor al otro es diferente y cambia la luz, cambia cómo se ven los materiales y muchas cosas. Y en el caso de Cycles, como que él empieza un poco a cargar la imagen con esos puntitos, ¿verdad? Y a ir limpiándola hasta que ya se ve finalmente como debe verse. ¿Listo? Y bueno, vamos de una a renderizar. Vamos a irme a modo sólido y vamos a hundir F12, ¿ok? Aquí vemos que va a empezar a cargar, lo mismo que el anterior, pero precisamente pasa eso que no pasaba con Eevee, que con Eevee como uno tenía que esperar a que el render terminara y luego salía de repente ya listo. Bueno, en Cycles no. En Cycles mire que él está, repito, se ve así como granulado, como con mucho ruido, pero él lo que está es procesando la imagen, limpiándola, como decirlo así, como para decirlo de una manera coloquial, como pasándole varias manos a esa pintura, a esa capa que estoy echando, ¿cierto? Y bueno, dato importante y relevante que mucha gente olvida, sobre todo cuando estamos empezando para los principiantes, le pasa a mis estudiantes como que, profe, ¿por qué estoy renderizando? Y ese render se echa 8 horas. Y lo primero que digo es, lo más seguro es que no cambiaste esto que dice acá que se llama sample, ¿vale? Y bueno, y me preguntarán, ¿cuándo se termina esto? ¿Vale? Cuando ese sample, el primer parámetro, llega a 4096. Y lo más seguro es que alguien diga que rayos, en serio, toca esperar a que termine a 4096. Bueno, en realidad no. O sí, pero hay que cambiar esa configuración. ¿Ok? Para eso vamos a cancelar nuestro render dándole aquí en la X o simplemente presionando escape, porque repito, él nunca va a terminar hasta que llegue a 4096. Y bueno, ya se canceló, listo. Y repito, ¿qué es eso? ¿Y dónde lo encontramos? Miren que la configuración cambia a como estaba en Eevee, ¿verdad? Aquí me muestra que sampling, qué es eso, Lightpath, entre otras cosas, ¿ok? Y es que bueno, sí, en Cycles esto viene siendo, tiene muchas maneras de decirse, no sé, número de pasadas, número de manos, y entre más tenga, pues más va a limpiar la imagen, ¿ok? Y aquí tenemos como los samples del viewport, o sea, la cantidad de samples que va a procesar estando aquí en el render en tiempo real y la cantidad de samples que va a procesar cuando ponga renderizar. Y miren, está en 4096, efectivamente. Lo que significa que yo puedo bajar ese número y mi render estará listo cuando llegue a ese número que yo coloque. Esto tiene muchas variaciones. En realidad, muchas, no sé, depende de la persona que lo cuente. No sé, creo que es un tema personal. Yo lo veo de la siguiente manera, ¿vale? Mucha gente dice que sí, que si quiero sacarlo en 1080, o sea, en Full HD, tengo que poner acá 1080.
Y, ¿saben? La verdad yo lo veo de la siguiente manera porque yo soy diseñador gráfico. Yo lo veo de la manera en que uno como diseñador gráfico, cuando saca una imagen o exporta un diseño, lo más normal es que tiene que sacarlo a 300 píxeles. Si es algo que voy a imprimir, no sé, un pendón, una valla, listo. Yo como diseñador lo miro así, listo. Si es algo mucho más pequeño, no sé, como un afiche, uno puede exportarlo a 150 de resolución, ¿verdad? O si es una imagen digital que va para montarse en un celular, no sé, que para verlo en Instagram, Facebook, una red social, uno, ese afiche o la publicación que sea que haga, uno la exporta en 72. Entonces yo lo vengo entendiendo así, porque precisamente hago el ejemplo, yo tengo este render, voy a darle propiedades, ¿verdad? Voy a detalles y miren cuánto tengo. Resolución horizontal 72. ¿Y qué es eso? Bueno, para los que no saben, viene siendo como la resolución de la imagen. Y toda imagen digital que está en un computador, que va a reproducirse, no sé, en un televisor, una imagen o en un celular que se va a montar en una red social, Instagram, Facebook, automáticamente la resolución, la calidad que le pone es de 72 ppp. ¿Qué es eso? Puntos por píxeles. La cantidad de píxeles de puntos que va a tener una imagen. Entonces yo lo miro así. Lo que significa que lo estándar para una imagen básica que no necesita tanta calidad, lo estándar debería ser 72. ¿Ok? Más que eso. ¿Listo? Entonces cuando yo doy F12, nuestro render, que otra vez va a empezar a procesar, como ya esta vez lo hizo más rápido porque ya ese procesamiento lo hizo. Entonces nuestro render va a quedar terminado cuando este parámetro que dice sample llegue a 72. Eso es mucho menor que 4096. Entonces esto me parece espectacular porque en otros programas no se puede controlar. En cambio aquí en Blender yo puedo decidir la cantidad de tiempo que mi render va a demorarse, por decirlo así. Que si lógicamente entre más samples tenga, más calidad va a tener, vale, la verdad, sí. Y yo he tenido los casos en los que he tenido que renderizar en 300 en mayor cantidad de samples porque se me exige que ese render, no sé, se va a imprimir, no sé, en una valla, un pendón, etcétera, etcétera. Entonces, sí me ha tocado. Pero yo, desde el punto de vista personal, cuando va para digital, 72 ha sido más que suficiente. ¿Ok? Y soy muy sincero también, y muchos dirán como que no creo que eso sea buena idea. De hecho, me lo dijeron hace poco un par de estudiantes, no creo que sea buena idea, profesor, pero sí, cuando he tenido mucho afán, cuando no es un cliente que requiere tanta calidad, cuando voy a renderizar animación y eso va a visualizarse en un celular, si es para cine, sí debería colocar muchos samples, ¿verdad? Pero casi normalmente se puede decir que todo lo que se hace va para un celular, va para una red social. Entonces, drásticamente he utilizado a veces hasta 12. 12 y bueno, ya si tengo un poquito más de tiempo, 24. ¿Vale? Si es un cliente que, por ejemplo, y voy a ser muy puntual, un cliente que tengo que, amigo de hace mucho tiempo, que trabajamos haciendo renders de stand, es algo simple, no son renders tan complicados. Es un espacio para que el cliente vea cómo va a hacer su mini stand. Esto lo he renderizado en 12 samples y está bien, no es una calidad, no me exige tanta calidad y miren que bueno, uno pues puede visualizarlo y se ve bien, sobre todo en un celular, ¿verdad? Entonces voy a poner 12 para quedar en eso que hablamos de establecer una diferencia entre Eevee y Cycles y obviamente sí, esto va a ser mucho más rápido, ¿ok? Obviamente ahorita me acabo de dar cuenta que tenía mi portátil puesto en ahorro de energía, lo que significa que sí, los renders los estaba haciendo mucho más lento de lo normal, ¿verdad? En cuanto a configuración, sí se requiere también trabajar en, en tener la batería, tener el portátil conectado y demás. Y bueno, sí, va a ser mucho más rápido. Miren lo que va haciendo. Y es que poco a poco va, a medida que van avanzando esos samples, va limpiando la imagen, sacando la calidad final poco a poco. ¿Ok? Entonces, eso como dato importante y diferente que tiene Cycles en cuanto a Eevee
Obviamente ya vamos viendo que la calidad sí se está viendo mucho mejor. Lógicamente el fondo se ve oscuro, opaco, pero eso ya también depende de otras cosas, utilizar otro tipo de luces. ¿Listo? Por ejemplo, si analizamos un poco las mismas escenas que estamos trabajando, pero que renderice en, ya de manera profesional, podemos visualizar y entender que, bueno, que esto obviamente tiene mucho más calidad, pero esto sí, esto se renderizó, lo rendericé a 12 samples, ¿vale? Pero repito, aquí ya sí hay mucho más manejo de luz, tenemos el desenfoque de la cámara, ¿verdad? Repito, cabe destacar que esto es un spot animado, sí, y que más adelante también estaré creando experiencias mostrando cómo hice cierta escena, cómo rendericé, cómo trabajé estos personajes, cómo trabajé un poco el escenario, ¿vale? Bueno, vamos a ver si ya terminó. Sí se está demorando un poquito, ya mi portátil está bajando de calidad, se va degradando, ¿verdad? Los portátiles, pero esto debería renderizarlo mucho más rápido, ¿ok? Perdón. Bueno, ya casi va a terminar. Yo voy a ir buscando mi imagen de cuando renderice con Eevee. Vamos a ir estableciendo un poco la diferencia y sí, bueno, se está demorando bastantico, ¿no? Bastantico. Ya miren que creo que lleva minuto 12, si no es más. Aquí más o menos me va botando el tiempo que, que lleva, ¿ok? Y bueno, aquí está. Demoró 2 minutos 31 segundos, bastantico. Si fuese una secuencia animada, eso sería demasiado tiempo. Pero bueno, vamos a guardarlo y vamos a ponerle cycles o cycles, como lo quieran pronunciar ustedes. Son libres de pronunciarlo efectivamente. Y bueno, aquí está, establezcamos esa diferencia entre un render y el otro. Ok, ya obviamente juzguenlo ustedes cuál les parece mejor. Yo sí voy a ser muy sincero, se lo digo a mis estudiantes, se lo digo a casi todo el mundo. Para mí, la mejor opción, incluso hasta para renderizar algo cartoon, siempre la mejor opción para mí va a ser Cycles. Miren cómo está la iluminación, los brillos de los personajes. Eh, no lo juguemos porque la escena se ve un poquito más clara, porque la escena más clara es algo que explicaré más adelante. Eh, Miren que en Eevee tenemos un ruido en las sombras. Miren que en Cycles el ruido está bastante limpio de las sombras. Las sombras normalmente se ven mucho más definidas. Miren cómo se ve la luz LED, si está influenciando el escenario. Miren cómo se ve en Eevee. Y esto fue en otra clase cuando expliqué materiales. Y es que expliqué que en Eevee los luz LED es una simulación, mientras que en Cycles la luz LED sí ilumina el escenario como tal. Los vidrios y demás siempre se van a ver mucho mejor. Lógicamente yo podría igualar con una configuración más avanzada un poco cómo se ve este render en Eevee, podría igualarlo un poco a cómo se ve con Cycles, solo que con una configuración mucho más compleja. Pero no tiene sentido porque el render en Eevee luego se demoraría casi lo mismo que con Cycles. Entonces como que una de las cosas que se pierde es que con Eevee sí se renderiza mucho más rápido. ¿Ok? En Cycles la procesada va a ser mucho más lenta, pero la calidad es mucho mayor. Y repito, para mí, yo personalmente, no es negociable, siempre voy a renderizar con Cycles. Esto fue otro proyecto, esta escena fue renderizada, creo que fue con Eevee, pero miren cómo se ven estos personajes cuando lo rendericé con Cycles. La iluminación, los brillos, el escenario, no solo se va a ver más realista, porque lógicamente esto es muy cartoon, pero incluso esto que es cartoon, para mí siempre se va a ver mucho mejor, lo que significa que a veces en proyectos en los que el cliente quiere algo mucho más rápido y me pregunta que si no hay una manera de hacerlo mucho más rápido, yo digo sí, pero solo sacrificando los samples un poco, ¿vale? Pero para mí siempre como opción final va a ser Cycles. Miren la calidad de esto, los brillos, ya lo comenté, no voy a repetirlo, siempre va a ser mucho mejor. Así que en mi caso,
que se demore lo que se tenga que demorar, pero siempre para mí va a ser Cycles. Entonces miren esas escenas como se ven bien bonitas, ¿vale? Cycles sí tiene una configuración más avanzada. Y antes de mostrar un poquito, ojo a este dato, ¿no? Denoise. Denoises es un parámetro que es el que al final me quita ese ruido y lo limpia. Hace que la escena se vea así. Perdón, estoy todavía bien. Ok, listo. Porque miren que cuando me paso a render en tiempo real se ve granulado, y miren que cuando estábamos renderizando se veía así, y al final es que él ya lo visualiza así, sin ese granulado. Bueno, dato importante, por si alguien dice qué pasa que estoy renderizando y el render termina así granulado también. Bueno, fíjense que no hayan desactivado de noise, el de render, porque ese es el parámetro que al final limpia, le quita el ruido y ya hace que la imagen ya se vea pues totalmente limpia y definida de esta manera. Dato súper relevante e importante. Y en cuanto a su configuración, es mejor dejarla así. Sí se pueden cambiar cositas como para que mi render vaya un poco mejor, quizás, ok, pero lo ideal es dejarla así. Miren que incluso para el viewport, para lo que estamos viendo aquí, también tenemos un denoise que viene normalmente desactivado, porque bueno, también demoraría empezar aquí, pero miren que cuando la activen puedo como ver más o menos cómo se vería viendo mi render, ¿no? Cabe destacar que esta es una escena bastante simple, pero ya una escena mucho más compleja. Activar ese noise prácticamente como que no me va a dejar bien, ver muy bien cómo va a ser ese resultado finalizado. Y aquí en este caso me lo está dejando visualizar, ¿vale? Y sí, al igual que Eevee, también tiene una configuración más avanzada. Por ejemplo, aquí en el Light Paths, aquí podemos cambiar la cantidad de pasadas en cuanto a los brillos, en cuanto a los volúmenes, las transparencias, las sombras. Uf, aquí podemos hacer bastante y podemos lograr que nuestro render se vea mucho más profundo, más profesional. Obviamente, cambiar las opciones de acá hará que nuestro render se vea sea mucho más pesado, pero sí podemos llegar a algo más profundo. Repito, igual esto para una versión mucho más avanzada. Por ahora esto, y con esto en cuanto a nivel básico y hasta promedio renderizado, se puede decir que es hasta más que suficiente. Porque quizás, bueno, muchos de estos trabajos que tengo acá, por ejemplo, esto que tenemos acá, ha sido renderizado tal cual de la manera en que lo acabo de explicar. Miren, y a 12 samples. Es un espacio arquitectónico, se ve bien, se ve decente, sí puede verse mucho más detallado moviendo la configuración que les acabo de mostrar un poquito. Pero repito, a veces para ciertos clientes esto es más que suficiente. No piden porque son normalmente trabajos que la gente quiere ver un poco el espacio y ya mostrarle al cliente y fuera. Y tal vez que le sirva un poco de guía para hacer ese trabajo final, pero es más que suficiente la configuración que acabé de explicar. E incluso trabajos mucho más complejos como este los he renderizado de la manera en que lo acabo de explicar. ¿Okay? Miren, un baño se ve espectacular, porque lógicamente para llegar a esta calidad necesitamos también aprender un poco de cómo entra el sol, cómo se ilumina de manera correcta, cómo logramos ese texturizado mucho más avanzado en el camino. Ok, así que con esta configuración se puede sacar esto que les acabo de mostrar. Con esta configuración se puede sacar esto que les acabo de mostrar renderizado con Cycles, aunque sea algo muy cartoon, pero también se puede lograr. Ya en algunos casos, ya para finalizar, quiero mostrar un poco de ciertos trabajos que he tenido que hacer en donde ha requerido que la configuración sea mucho más profunda. Y es que sí tuve un cliente en el que él me pedía que esa joya que están viendo acá tenían que tener esos brillos. Miren los diamantes, el metal, la esmeralda por dentro. Aquí me tocó echar mucho de esta configuración para que el render tuviese mucho más profundidad en los brillos, mucho más volumen en ciertas cosas. Y obviamente un render de esto se demoraba bastante y me tocó hacer un pequeño fragmento animado, una rotación 360. Pero si queremos cosas de detalle más avanzado, sí tendríamos que echar mucho más mano de la respectiva configuración que tenemos acá.
Así que, bueno, mi gente, esto ha sido un placer. Este Blender básico, no descarto más adelante quizás colocar unos videitos en cuanto a Blender básico, cositas que se me hayan olvidado de pronto en el camino, pero sí en cuanto a Blender básico y en este caso renderizado, esto más que suficiente. Así que bueno, mi gente, que tengan un excelente día. No se les olvide comentar, estaré resolviendo dudas a los comentarios que hacen en los videos. Así que ha sido todo un placer. Chao, chao.